Vamos a hablar de los dos elementos que en mi experiencia personal he visto que son los que nos ayudan a ir más allá de nosotros mismos. Vamos a ver el impacto del encuentro en muchas cosas, en el funcionamiento del cerebro humano y en la salud. Y vamos a ver el enorme impacto que tiene el silencio. ¿Qué es el encuentro? El encuentro es cuando tú tienes una intención real de aproximarte a otro ser humano, tienes una voluntad de cooperación, hay un deseo de comprender de verdad a la otra persona, hay una disposición a escuchar. Escuchar es bastante complicado porque la mente mete mucho ruido y entonces uno no escucha porque está pensando cómo responder. Y por eso es una cosa que hay que entrenar. Y generosidad en el contribuir. Generosidad en el dar. Que recibes de vuelta, estupendo, pero no lo haces por recibir de vuelta, lo haces porque quieres vivir así. Tener en cuenta que cuando hablamos del encuentro no hablamos de estar de acuerdo, estamos hablando de entender a la otra persona. Si realmente queremos crear una conexión emocional, tenemos que comprender y apreciar su mundo, no juzgarlo. Y para ello, creo que lo primero es hacer preguntas desde el verdadero interés y la curiosidad. La mayor parte de las personas no necesitamos que nos den la razón, necesitamos sentirnos escuchadas y comprendidas. La escucha es un proceso que a nivel cerebral no se puede dividir. Pues es tan importante la atención enfocada. Selye habla de que hay un momento en el que cuando una persona está, homeostasis que decía equilibrio, está en equilibrio y se encuentra con algo que lo vive como una amenaza, y la amenaza no tiene que ser física, no tiene que ser que te encuentres con un tigre por la calle, puede ser la amenaza a sentirte criticado, la amenaza a sentirte avergonzado, la amenaza a sentirte humillado. Se produce un intento de resistencia. La resistencia produce un enorme desgaste en el ser humano, intentando o contraatacar o huir o bloquearte. Son las tres formas de resistencia que utiliza el ser humano y también los animales. Cuando estás mucho tiempo en esta fase de resistencia, llegas a lo que se llama exhaustion stage, la fase de agotamiento, de breakdown, de hundimiento, y aquí es donde hay más posibilidades de que aparezca la enfermedad. Porque el organismo se ha agotado de tanto resistirse. Lo bonito es ver cómo el encuentro afecta a esa fase del agotamiento. Cuando una persona se siente amenazada, cuando se siente amenazada emocionalmente, pues yo no voy a ser capaz de salir adelante, o esto es demasiado difícil, o yo soy poca cosa, el mundo me supera. Cuando una persona se siente amenazada, no que esté amenazada, que se sienta amenazada, se produce lo que se llama una disregulación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Muy fácilmente explicar lo siguiente. Aparte del cerebro, cerebelo, la médula que todos conocemos, hay toda una división importantísima. El sistema nervioso se llama sistema nervioso vegetativo o autonómico, porque siempre se pensó que iba, entre comillas, a su bola. Y tiene dos ramas, tiene el simpático y el parasimpático. Por tanto, cuando alguien se siente amenazado, los dos sistemas, simpático y parasimpático, que están perfectamente regulados, para estar atento y a la vez relajado, ya no está relajado. Ya estás en situación de amenaza. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto de esto, de la hiperactividad del sistema nervioso simpático, es muy conocido. Cuando una persona se siente amenazada, se activan unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Cuando la amígdala se activa ante la percepción de una amenaza, lo primero que hace es robar sangre de la parte anterior del cerebro, lo cual produce cambios muy importantes en la percepción de nuestros recursos, porque al activarse la amígdala y reducirse el aporte de sangre a la zona anterior del cerebro, se pierde capacidad de comprender, se pierde capacidad de aprender, se pierde capacidad de ser creativo y se pierde capacidad de tomar buenas decisiones. Es muy importante porque si tú la enfermedad solo lo vives como una amenaza, no podrás encontrar recursos naturales que tienes que te pueden ayudar a tomar vías que favorezcan la curación, porque ni siquiera las verás. Por eso un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un estudiante en una universidad, en donde sea, una persona en una empresa, que se sientan amenazados,
no que estén amenazados, que se sientan amenazados porque no hay una cultura de encuentro, de cordialidad, de afecto, y activen estos centros, no importa lo inteligentes que sean, no podrán comprender, no podrán aprender, no podrán ser creativos. No porque no lo tengan, sino porque cuando se activan las amígdalas, el riego de la zona anterior del cerebro se reduce. Pero es que el efecto en el cuerpo es también muy marcado, y uno de los efectos es en el estómago. Cuando una persona se siente amenazada, el sistema nervioso simpático hace exactamente lo mismo que si te persiguiera un tigre. El tubo digestivo lo paraliza. Un estómago que se paraliza es un estómago a través del cual la comida no puede fluir bien. La comida, cuando no fluye bien, se estanca. Cuando se estanca, se pudre. Cuando se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas. ¿Qué hace el gas? Hincha las paredes del estómago. Hoy en día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra, con estos lazos de afecto, de cordialidad, de voluntad, de cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia llamada beta-endorfina. Es un analgésico natural potentísimo, capaz de reducir el dolor físico. Cuando la amígdala, que estaba activada, se desactiva, la parte anterior del cerebro puede funcionar bien. Claro, esto tiene unas implicaciones enormes. Porque quiere decir que una persona que se siente amada, que se siente querida, es una persona que intelectualmente va a funcionar mejor. Y una persona que se siente humillada, que se siente avergonzada, que se siente empequeñecida, intelectualmente va a funcionar peor. Porque esos estados de ánimo están afectando al funcionamiento de su cerebro. Estas son las cosas a las que se ha demostrado, otros investigadores, que cuando una persona se siente amenazada, los dos lados del cerebro no se llevan bien. Pues se ha visto que cuanto más amenazada se siente una persona, más lateralización se produce, es decir, menos hablan entre sí los dos hemisferios. ¿No os parece que lo lógico sería que ya que tenemos dos hemisferios, por lo menos se lleven bien? Parece de cajón. Pues no, se llevan mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, es muy bueno en unas cosas. Es muy bueno en razonamiento lineal. Esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, esto a esto. Es muy bueno organizando, es muy bueno estructurando, es muy práctico. Pero el hemisferio derecho es mucho más imaginativo. El hemisferio derecho además es el que tiene más conexión con el cuerpo físico. El hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. Claro. Nosotros necesitamos a los dos, necesitamos al soñador y al hacedor. Necesitamos al imaginativo y al práctico. Cuando una persona se siente amenazada, los dos hemisferios se desenganchan. Se observa algo interesantísimo. El sistema parasimpático, que es el sistema del encuentro, aumenta la capacidad de hacer frente a las infecciones porque se potencia el sistema inmune. Esto es muy importante cara a la enfermedad. Se reduce la producción de radicales libres. Nosotros sabéis que usamos el oxígeno para producir energía. Para poder utilizar oxígeno y obtener energía pagamos un precio. Ese precio es la producción de unas cosas que se llaman radicales libres. ¿Qué es un radical libre? El radical libre es una molécula muy inestable que le falta un electrón y necesita robar el electrón. ¿Cómo roba el electrón? Bombardeando otras células para robarle los electrones. Esto genera muerte celular, daño en pared celular, en membrana celular, envejecimiento temprano y mutaciones. Pues el encuentro, la activación del parasimpático, reduce la producción de radicales libres. Es decir, nunca es tarde para amar y nunca es tarde para esperar un efecto del amor. No importa el pasado que una persona haya tenido. Ahora vamos a hablar de la importancia del silencio. ¿Por qué es tan importante el silencio? Es tan importante el silencio por lo ruidosa que es nuestra mente. Fijaros lo que dijo Pascal. He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa: su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Nuestra mente condicionada busca el control, el estatus y la posición porque se siente separada de todo. Y esa sensación de inseguridad
que no es la inseguridad del ser humano, es la inseguridad de la mente que maneja, que se llama mente dualista o condicionada, hace que para conseguir sentirse segura, se busque con desesperación el estatus, la importancia, el reconocimiento, y ahí es donde entra la rivalidad. Nuestra mente condicionada está totalmente juzgando, evaluando, comparando, lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro. Esta tendencia natural a arrastrarte al pasado y natural a arrojarte al futuro es tremendamente contraproducente en el ser humano, porque la mayor parte de las veces no es para acordarte de algo agradable, sino que es para lamentarte de algo. Y la mayor parte de las veces no es para anticipar el futuro, sino para preocuparte por el futuro. Por eso es tan importante el silencio, que quiere decir la presencia, estar aquí y ahora, en lugar de que te lleven para allá y te lleven para allá. ¿Por qué la mente nos quiere llevar para allá y para acá? Porque aquí ella no existe. Quiero deciros que soy un apasionado de la ciencia, y la ciencia para nada se opone a la dimensión trascendente de la existencia. Las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que aquellas que sí se pueden pesar y medir. Nosotros tenemos dos sistemas que pertenecen al sistema nervioso. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa ante una amenaza, por ejemplo, un tigre. El parasimpático es el que se activa cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de serenidad y de silencio. Todo tiene que ver con la atención. La atención es la energía. Tú estás prestando atención a todo lo que es el juicio, la comparación, la crítica, la lamentación por el pasado, la preocupación por el futuro, y tú estás reconstruyendo constantemente tu ego. Tú estás prestando atención al momento presente, en este caso que siempre es el cuerpo, y estás deconstruyendo el ego. El ego es lo que se siente amenazado. El ego es lo que ve al otro no solo como distinto, sino como distante. Todos nosotros tenemos en el cerebro dos tipos de neuronas únicas. Se llaman neuronas espejo y neuronas en uso de von Economo. Están localizadas solo en ciertas regiones del cerebro y están constantemente leyendo tu estado emocional. Estado emocional que lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta que lo transmitimos. ¿Cómo lo transmitimos? Con nuestro rostro y tono de voz, que salvo que seas un actor, una actriz muy buenos, no eres capaz de disimular. Ese lenguaje no verbal es captado por las neuronas en uso de von Economo y las neuronas espejo, e inmediatamente ya posicionan a la otra persona en un estado emocional. De tal manera que lo que tú le digas en palabras ya se encuentra con el estado emocional con el que esa persona está. Entonces, una de las grandes ventajas de poner la atención en el cuerpo, poner la atención en la búsqueda del encuentro, que no es más que una disposición para abrirte a la otra persona, sin intentar cambiarla, intentando cambiarte a ti, no esperar que la otra persona cambie. Esta disposición genera inevitablemente el silencio del ruido mental. Y este es el primer impacto que tiene en la salud. Y como la mente no lo va a solucionar, hay que ir más allá de ella. Y no se va más allá de ella levitando, se va más allá de ella llevando la atención al sitio donde ella no puede estar, que es en el presente, ya que la mente dualista, mente condicionada o mente egoica solo puede mantenerse estable en el pasado o en el futuro, lamentándote por lo que no hiciste, preocupándote por lo que puede suceder. Cuando tú estás en el presente, ¿qué es lo que está vivo? Tu cuerpo, tu respiración, tu movimiento. Tú puedes escuchar a la otra persona, porque no puedes escuchar si a la vez estás prestando atención al ruido mental. La atención en el ser humano no se puede dispersar sin ser profundamente alterada. No se puede dispersar.
Entonces, cuando tú prestas tu atención en este estado de vacío a la otra persona, cuando tú haces eso en ese estado de vacuidad que no es que estés vacío, es que la mente no puede seguir contaminándote con su ruido, empiezas a ver cosas en la otra persona que hacen que lo que era distinto y distante pueda mantener ahora la condición de distinto, pero no de distante. Una de las cosas más maravillosas que se ha visto es que cuando tú favoreces este encuentro a base del silencio, es decir, de no juzgar al otro, de no criticarle, de no compararle, sino sencillamente de abrirte a entender su mundo, cuando eso pasa, se han visto cosas fascinantes. La primera de ellas es la elevación en el cerebro de una sustancia llamada beta-endorfina. Es un opioide, un opiáceo interno, que tiene la capacidad de reducir el dolor. Se ha podido observar perfectamente que cuando la relación entre el oncólogo y el paciente es una relación de cordialidad, de acogida, de deseo de conexión, de deseo de comprensión, el dolor crónico baja en intensidad. Y baja en intensidad porque las dos áreas del cerebro, el cíngulo anterior y la ínsula de Ryle, que se activan en el dolor, bajan su intensidad por la secreción de beta-endorfina. Pero no solo eso, hay otra hormona que se libera cuando dos seres humanos se encuentran, y yo me encuentro con la otra persona cuando la cojo en lo que es, no en lo que a mí me gustaría que fuera. Y esa hormona se llama oxitocina. La oxitocina es un protector natural del corazón. El ser humano es un ser de encuentro, pero solo se encuentra con la otra persona cuando es capaz de acallar su ruido mental. El silencio, como entrada en uno mismo, como aquietamiento del ruido mental, favorece directamente la salud. Es un factor muy importante para la mejora de la enfermedad e importantísimo para el encuentro con la otra persona, donde dejas de ser tú el centro de la circunferencia y se convierte esto en una elipse. Una elipse tiene dos centros, tú y yo. Ahí se construye el nosotros. Esto es de Martin Buber. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa disposición, que es poquito a poco, cada uno a su ritmo, de permitir que la mente dualista, condicionada, egoica, cuya única referencia es un pasado que ni es real, es un pasado interpretado, se aquiete. Tiene efectos directos en la salud y directos en las relaciones con los demás. Bien, es muy importante el concepto de la neuroplasticidad porque se han visto cosas fascinantes a nivel del cerebro. Una de las cosas más bonitas que ha mostrado tanto la neurociencia afectiva, la neurociencia de los afectos, como la neurociencia contemplativa, que es lo que ocurre en el cerebro en los estados contemplativos, lo que se ha visto son cambios muy profundos en el cerebro que ya no nos sorprenden porque es la neuroplasticidad. Primera cosa que os quiero contar. Hay una estructura que fue un descubrimiento fascinante, que es el descubrimiento de que la mente jamás descansa. La red neuronal por defecto es lo que entra cuando tú no estás atento al presente. Pero lo más interesante es que la red neuronal por defecto parece ser, el origen de la mente errante, que es gran parte del origen del sufrimiento humano. La mente errante es lo que está constantemente reconstruyendo el ego. Los ejercicios en los que tú entras en tu interior, conectando con el aquí y el ahora, además que he visto los estudios, apagan la red neuronal por defecto y activan la red ejecutiva central. Esto es importantísimo de conocer porque implica que una persona que dedica tiempo a conectar con su interior no solamente está mejorando su salud, no solamente está mejorando el encuentro con otras personas, sino que está mejorando de forma directa su eficiencia para resolver problemas, porque es más creativa, porque está menos distraída, porque es más precisa en sus valoraciones. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad
que honra al sirviente y se olvida del regalo. Albert Einstein. En vuestro tubo digestivo hay 500 millones de neuronas. Son 5 veces más neuronas que la médula espinal. El tubo digestivo es el fabricante del 90% de la serotonina, que es una hormona y un neurotransmisor que se utiliza. La serotonina es la hormona más importante en lo que se habla de estados de calma, estados de felicidad. Procede del tubo digestivo. El BDNF es una neurotrofina, es decir, es un factor de crecimiento de nuevas neuronas y nuevas conexiones. La mayor parte del BDNF se produce en el tubo digestivo, llega al cerebro y es básico para que tú te reinventes, para que te redescubras, para que te reconozcas. La mayor parte, el 80% de la defensa del cuerpo, del sistema inmune, depende del tubo digestivo. Pues bien, lo que sabemos es que cuando entramos en el silencio, cuando entramos sencillamente en esta presencia que a todos acoge, que a nadie rechaza, cuando entramos ahí, el tubo digestivo, que tiene su propio cerebro, empieza a mandar mensajes a un sitio especial del encéfalo llamado ínsula de Rayleigh. El corazón tiene 40.000 neuronas y ya se sabe que manda información por 3 canales. No, por 4, perdón. El primer canal es el ritmo eléctrico. El segundo es el ritmo electromagnético. Ya se han detectado cambios en el campo electromagnético procedente del corazón hasta 3 metros de distancia. Se llama el torus. Es decir, tú ya estás influyendo en la otra persona dependiendo de la situación de tu corazón. Pero es que además el corazón manda como en la selva. En la selva se comunican muchas veces a grandes distancias con el tam-tam. El propio pulso de presión del corazón está mandando mensajes. El corazón manda mensajes directos al cerebro y al tubo digestivo. Pues lo que se ha visto con técnicas altamente complejas es que cuando una persona entra en ese silencio sencillo y profundo, donde uno sencillamente conecta con lo que es, y reconociendo su grandeza, inevitablemente la reconoce en todo ser humano y en toda criatura, cuando pasa eso se sincronizan el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo. Es una cosa sorprendente, pero cuando tú te sientes amenazado, amenazada, y lo que más miedo nos da es el juicio del otro, la crítica del otro, sobre todo en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad, cuando te sientes amenazado, esta sincronización maravillosa entre los 3 órganos desaparece hasta tal punto que el corazón entra en un ritmo frenético, pueden aparecer arritmias, el tubo digestivo empieza a alterarse, lo que le pasó a Margarita, y el encéfalo no solo es que se desincronice del corazón y del tubo digestivo, es que los 2 hemisferios se desincronizan entre sí, se llama lo que se llama lateralización hemisférica, es decir, el lado izquierdo, que es mucho más racional, estructurado, organizado, planificador, y el lado derecho, que es más imaginativo, más artista, y que juntos
En un papel tan maravilloso, dejan de sincronizarse. Cuando tú entras en ese silencio que a todos abarca, porque abarca todo, donde la sensación de que eres distinto se mantiene, pero la distancia desaparece porque solo hay uno, los tres órganos se convierten en uno en su funcionamiento. Y es como si algo latiera al unísono. Repercusiones: salud, relaciones con los demás, funcionamiento mental y prosperidad para todos. Por eso creo que es importante que por lo menos le demos una oportunidad sin esperar que esto haga lo que nosotros queramos, porque si hacemos eso es la mente dualista la que gobierna. Nosotros aquí, más que buscar, lo que hacemos es dejarnos encontrar. En medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Gracias.
Thank you.